a nuestros amigos de Simes. Voy a terminar la última media hora del programa conversando, como ya es costumbre, una sana costumbre a la que nos acostumbramos este año, recibir en nuestro estudio a nuestro querido Diego Genú. Diego, querido, buenas tardes. ¿Cómo andas, Pedro, querido? Muchas gracias. Yo la verdad que ando bien, che. Hemos arrancado una semana dentro de todo contentos. Ya queda poco para terminar el año, ya tenemos argentinos entre fecha y fecha, Boca anda bien, así que yo no me quejo. Lo único que me preocupa es el acuerdo comercial con los Estados Unidos, de información de la cual carezco. Sí. De la cual carezco. Por lo que se sabe hasta ahora, ¿qué conclusiones podemos sacar de este acuerdo entre el gobierno de Trump y el gobierno de Milei? Bueno, a ver, tenemos, como vos decías, no mucha información. 2 comunicados, casi cartas de intención. Todavía falta la letra chica. Bien. ¿No? Eso es importante porque ahí vamos a saber si el Mercosur va a estar de acuerdo o no con ese acuerdo que quiere firmar Milei con Trump. Vamos a ver si eso pasa por el Congreso o no. Ya hay un pedido de la bancada, por ejemplo, de Unión por la Patria, para que se informe de qué se trata. Hasta ahora son 2 documentos, una carta de intención, un acuerdo. Se habla de reciprocidad en el acuerdo, se dice que es recíproco. Bueno, cuando uno empieza a leer, te das cuenta rápidamente que no es tan recíproco, porque lo que más plantea es lo que Argentina cede. Argentina ¿Y qué acepta cede? esto. ¿Qué cedemos? Sí, baja los aranceles, le permite a Estados Unidos avanzar con sus productos. Hay un tema central que tiene que ver con las patentes medicinales, el negocio de los laboratorios, las farmacias. Bueno, ahí hay una pelea histórica entre Argentina y Estados Unidos, que en su momento Domingo Cavallo fue el vocero de esa pelea con una ley de patentes que se discutió mucho en los 90. Ahora otra vez. Y esto tiene nombres propios de laboratorios. Me imagino. En Argentina uno puede pensar Sigman, Cielequi, Roemers, Vago, esos son los dueños de laboratorios nacionales que están nucleados en una cámara que se llama Silfa. Después hay otra cámara que se llama KM, representa laboratorios extranjeros. Ahí tenés Pfizer, tenés Roche, tenés Bayer, tenés muchos empresarios, laboratorios multinacionales. Algunos son de Estados Unidos, otros tienen sede en Estados Unidos. Ahí va a haber una pelea tremenda. Yo estuve hablando con algún dueño de laboratorio argentino. Los dueños de laboratorios argentinos no están de acuerdo. Dicen que ellos están a tono con la ley de patentes, que ellos están a regla, que ellos pueden competir en el mismo nivel de condiciones. ¿Por qué les cambian las reglas en la mitad del partido? Exactamente. Pero ¿qué dicen los laboratorios norteamericanos que tienen al gobierno de Estados Unidos como vocero? Bueno, en Argentina es imposible porque te roban todas las patentes, haces un ensayo clínico. Le decían esto a funcionarios del gobierno de Milei con los que hablé. Bien. Le decían en Estados Unidos: no puedes hacer un ensayo clínico a los 2 días, a los 3 días, ya alguien lo patentó como si fuera propio, o ya hay un genérico que quiere competir con el medicamento que viene de afuera. Bueno, ahí hay una pelea por la propiedad intelectual, es un negocio multimillonario. No aparece ahí el acceso a los medicamentos de la población, de los argentinos. Nunca se o las discute argentinas. eso, claro. No, se está discutiendo La quién se rentabilidad queda. de los laboratorios. Exactamente, ahí hay una pelea muy grande. Y después está lo que el gobierno vende como el dato más importante en beneficio de la industria local, que es la exportación de carne. Sí. Bueno, ahí tampoco está con precisión, por eso hay que esperar la letra chica, pero lo dijo Milei, lo dijeron algunos funcionarios del gobierno de Trump: se ampliaría el cupo de exportación de carne, que hoy es de 20.000 toneladas al año, sería de 80.000. Bueno. No está en la letra chica, pero eso lo dijo Milei, lo dijeron algunos funcionarios de Trump. Esa podría ser la noticia que el gobierno más puede exhibir como una mejora para la producción nacional. ¿Y eso pensás que podría aumentar el precio de la carne en el mercado local? Bueno, eso también sería algo la para contracara, ¿no? Exactamente. Hay que ver qué dicen los sectores de la industria de la carne. Salvo que haya algunos cortes que no se puedan exportar o algo así. Exacto. Ahí va a haber una discusión cuando conozcamos la letra chica. A ver, no están ni el aluminio ni el acero. Aluar y Techint. Exacto, ahí tenés esos 2 grandes nombres propios de la industria. industria. Ellos bancaron la parada. Sí, ellos están reclamando una baja de los aranceles. Hoy pagan 50% el aluminio y el acero argentinos cuando van a Estados Unidos. ¿Qué quieren? Que Milei logre una mejora para que el arancel que pagan el acero y el aluminio argentino en Estados Unidos sea mucho más bajo. Eso Milei no lo consiguió. Quedaron afuera Techint. Ok.
y Madanes, Aluar, Roca. Bueno, entonces ese era un reclamo muy importante de 2 pesos pesados del establishment local y Milei no logró mejoras hasta el momento en ese tema. Y después hay, por eso, una asimetría muy grande porque obviamente somos el gobierno de Milei le debe mucho a Trump. Entonces eso se nota en el comunicado que dice Argentina abre, Argentina cede, Argentina baja los aranceles, Argentina le permite a la maquinaria agrícola que venga, le permite. Bien, o sea que el salvataje no es que no fue a cambio de nada. Bueno, por eso. Hay un apoyo y además, bueno, con otros países que son que de menor escala que la Argentina, ¿no? Lo que se denomina el framework, o sea, el marco de estos acuerdos es algo que liga a la Argentina con Guatemala, con Salvador, con Ecuador, que son países más chicos. Entonces, Economías más chicas, claro. exactamente. No es que Trump dio a conocer un acuerdo únicamente con Milei, sino que al mismo tiempo dio a conocer un acuerdo con 4 países que son una especie de satélites o que son estados aliados, subordinados a la estrategia de Trump. Entonces, por ahora tenemos poca información, pero sí vemos que no tiene nada de recíproco este acuerdo. No es un acuerdo entre iguales. Primero, por la debilidad del gobierno de Milei, si querés, la debilidad argentina, pero acentuada por Milei, que ya se está preparando otra vez para viajar a Estados Unidos. Al sorteo del Mundial, ¿no? Al sorteo del Mundial. Entonces, Milei le debe mucho a Trump, ahí no hay reciprocidad. Y segundo, por el mismo comunicado que la Casa Blanca lo difundió primero en inglés, después hubo una traducción, donde ahí es muy desigual. Argentina consigue muy poco. Estoy remitiéndome a lo que dice la Casa Blanca Sí. y Estados Unidos exige o determina mucho más. Hablé con un funcionario del gobierno de Milei que me decía, este acuerdo tiene todo lo que Estados Unidos estaba reclamando. Así me lo decía un funcionario del gobierno argentino. Y eso es real porque esto lo viene reclamando Trump desde el famoso Liberation Day, que fue en abril cuando Trump se peleó con el mundo entero. El quilombo de los aranceles. Exacto. Ahí hubo un comunicado de la Oficina de Comercio de Estados Unidos que decía Argentina tiene que cumplir con esta serie de cuestiones. Bueno, las cumple casi todas. Lo que le pidió Trump al gobierno de Bien, Milei. le cumplimos. Exacto. Entonces, bueno, habrá que esperar. Está bien conocer la letra chica porque todavía no tenemos precisiones. Es responsabilidad del gobierno argentino y de Estados Unidos que conozcamos la letra chica. Es cierto que no se puede opinar en forma determinante sin tener la letra chica. Al mismo tiempo, la opacidad o la falta de información es un dato. Es un dato y es una marca de este gobierno. Nos enteramos todo tarde. Yo hablé con empresarios ligados a las cerealeras del mundo agropecuario. No sabían nada de este acuerdo, de que se iba a dar a conocer el jueves pasado. Hablé con dueños de laboratorios, como te decía, argentinos. No sabían nada. Mario Lugones, que es el ministro de Salud, no les había informado, según me dijeron a mí. Empresarios que están nucleados en Silfa. Entonces, había que esperar que volvieran los funcionarios que fueron a negociar para que se dé alguna información. Entonces, la falta de información, la opacidad, la oscuridad, la falta de claridad es una marca del gobierno en este y otros temas, ¿no? ¿El acuerdo tendrá que pasar por el Congreso? Bueno, la oposición dice que sí, porque implica además en algunos casos... Ahí sí discutir la letra chica. Exacto. En algunos casos se supone que va a modificar leyes. Hay que ver si esto no es un acuerdo de libre comercio, por lo tanto no afectaría al Mercosur. Pero si vos mirás las redes sociales, ya hay gente de Uruguay, de Brasil, que está diciendo este acuerdo bilateral que está firmando Argentina con Estados Unidos atenta de alguna manera contra el espíritu del Mercosur. Claro. Bueno, entonces va a haber ruido todavía. Obviamente Milei va a avanzar, no creo que se detenga ante ese ruido. Pero bueno, el Congreso otra vez vuelve a ser una instancia importante y hay un pedido de informe ya de Unión por la Patria que se conoció la semana pasada pidiendo justamente información. Que haya más información sobre qué cede la Argentina para este acuerdo con Estados Unidos de Trump. Y está muy claro el proteccionismo del lado de Trump, ¿no? Y el libre comercio del lado de Milei. Es una relación complementaria donde Argentina se subordina. Claro. Porque el corazón de este acuerdo tiene que ver con el proteccionismo de Trump. Hay un exfuncionario de una dependencia muy importante del gobierno de Estados Unidos, que es la oficina esta que te digo, del representante comercial de Estados Unidos, se llama Robert Lighthizer. Bueno, fue el que estuvo a cargo de esta oficina. O sea, se firmó este acuerdo, lo firmó la Cancillería Argentina con esta oficina. Bueno, este exfuncionario de Trump tiene un libro
que se llama Ningún comercio es libre. Todo lo contrario de lo que podría Pregonar predicar. Milei, claro. Exactamente. Entonces, ese es el espíritu, el corazón del Ok. proteccionismo. Nosotros defendemos a nuestras industrias, nosotros defendemos a nuestros sectores, a nuestras empresas. Si Trump había dicho algo así como arancel es la palabra más linda del mundo y alguien le dijo, pero ¿cómo? No son Dios, América y no me acuerdo cuál otro. Dijo, bueno, sí, después de Dios y América viene arancel. Exacto. Bueno, entonces, ahí se discute mucho. Bueno, ¿tenemos una relación complementaria con Estados Unidos? Bueno, difícil, porque a veces competimos, vendemos lo mismo al mundo, ¿no? Los dos le vendemos soja a Estados Unidos. Bueno, hay toda una discusión ahí, pero está claramente el espíritu proteccionista en esto que vimos, en esto que difundieron los dos gobiernos, y está de este lado un gobierno que libera todo, no protege ni siquiera a los laboratorios argentinos, ni siquiera a la producción agropecuaria. Entonces, hay que ver, pero se nota en este acuerdo que de un lado, proteccionismo al palo, del otro lado, Claro. abrir por completo, liberar todos los aranceles, aceptar que vengan las empresas, las mercaderías sin ningún tipo de barrera, obviamente daña a la industria nacional, para nombrar, para usar el nombre de este programa. Sospecho, desde el prejuicio y desde la ignorancia, pero me parece que está fundado en este caso, que hay mucho más para dañar en lo que significa el entramado industrial argentino que el ecuatoriano, salvadoreño, nicaragüense, ¿no? Exacto. Bueno, hay una tradición obviamente industrial que hoy está sufriendo mucho, ¿no? Después, si querés, hablamos de los empresarios, pero digo, Paolo Roca la semana pasada habló un poco de la industria, ¿no? Marcó un poco la cancha, ¿no? Sí, porque es un momento en el que la industria argentina está sufriendo mucho. En algunos casos porque hay dificultad para exportar, en otros casos porque vienen importaciones chinas, otra paradoja de esta historia. Claro. Somos los mejores alumnos de Estados Unidos, pero lo que más entra a la Argentina son productos chinos. Claro. Esto lo marca, no lo marca la oposición o algún economista nacionalista, lo marca un empresario como Paolo Roca, dueño de una multinacional, ¿no? Che, Diego, ya que te estaba preguntando por el Congreso, quiero saber, porque entiendo que el gobierno está negociando el apoyo de los gobernadores para avanzar en reformas clave, principalmente reforma laboral, entiendo que también reforma tributaria, no sé si reforma previsional. ¿Qué tiene a favor y qué tiene en contra en esta negociación? ¿Cómo está avanzando esta tratativa? Bueno, ahí yo te menciono dos cuestiones. Una, sí, me parece que el gobierno va con todo por la reforma laboral. Y el otro tema, junto con la tributaria, es la ley de glaciares, que es importante. En su momento hubo una discusión durante el gobierno de Cristina, una ley que Cristina vetó, que era la ley de glaciares, la habían sancionado, bueno, distintos grupos más ligados a las comunidades afectadas por la minería. Cristina la vetó en su momento. Ahora Milei quiere una ley de glaciares, una propia ley de glaciares, que permita avanzar con la minería, con otras actividades, pero es importante por un sinfín de razones. Va a haber comunidades afectadas seguramente, va a haber proyectos que van a querer venir, algunos ya están instalados desde hace muchos años en Argentina, pero con el RIGI y con esta nueva normativa puede ser que vengan más capitales extranjeros a esos sectores. Ahora, ¿qué va a hacer Milei por la ley de glaciares? Bueno, tejer una alianza con los gobernadores mineros, llamémosle. Hoy conocimos que Raúl Jalil rompió el bloque de Unión por la Patria, sacó a sus diputados. Ya está, habían votado durante todos los dos primeros años, muchas veces, según el interés de la provincia de Catamarca o el interés que el gobernador considera hay que defender, y diferenciándose del bloque de Unión por la Patria. Ahora ya sabemos, Jalil rompió el bloque. No está más adentro. ¿Cuántos diputados serán? 4 o 5 diputados, okay. Algunos... Bueno, es un número. Es un número porque además se puede reeditar una escena que ya lo que se llamaba kirchnerismo en alguna época vivió en 2016. Durante el macrismo, claro, después de los bolsos de López. Exactamente. Entonces hay que estar atentos si esto es esto solo, son solo los diputados de Jalil, esto también hay que sumar a los diputados de Jaldo, pero para lo que es ley de glaciares, ahí Milei con Santilli, con Luis Caputo, que es el que puede negociar envío de fondos, va a tratar de tener el apoyo para, bueno, un nuevo esquema de negocios, un nuevo ciclo de negocios, donde, claro, los gobernadores mineros se sienten más cerca de Milei que del peronismo, o que de Unión por la Patria, ¿no? O que de Cristina, o que de Axel, no sé. O ven un futuro más claro ahí, ¿no? Exactamente, y más en este momento, ¿no? Después del 26 de octubre, que fue el gran parteaguas sin el cual todo esto de lo que estamos hablando quizá no pasaba, no hubiera sido posible. Ley de glaciares, lo anoto porque va a ser un tema que va a llegar antes de lo que suponemos. El otro tema, reforma laboral, central también. Bueno, ahí
Milei tiene el apoyo de los empresarios, tiene el apoyo de lo que queda del PRO, tiene el apoyo, obviamente, de sus diputados. ¿Y los gobernadores? Y los gobernadores, yo creo que va a tener un gran apoyo también de gobernadores. Va a depender mucho de lo que haga Unión por la Patria y de lo que haga la CGT, que hoy ya hubo alguna declaración de Jorge Sola. Es un sindicalista que estuvo siempre ligado a Hugo Moyano, del sindicato del seguro. Obviamente es un gremio chico, pero es alguien que hace muchos años que es vocero de la CGT. Hoy es uno de los líderes de este triunvirato. Yo te diría, hay que prestarle atención a Jorge Sola. Hoy dijo el gobierno, y lo ligo con lo que charlábamos antes, no informa, no da información. Te iba a preguntar eso, justamente. Estamos discutiendo medio en el aire. Uno supone también desde el prejuicio, digamos, qué sentido va a tener esta reforma laboral, pero lo cierto es que no lo sabemos. Exacto. Es una ley que obviamente con el gobierno que tenemos va a estar hecha a medida de la demanda empresaria, de la demanda del poder económico, que es un poco el interés principal que defiende el presidente. Ahora, ¿va a tener apoyo de la CGT? En principio no. Esto es lo que dicen los nuevos dirigentes. No tienen una voz que se escuche tanto como en algún momento se escuchaba, por ejemplo, la de Hugo Moyano, pero están empezando a decir si es una ley para quitarle derechos a los pocos que hoy tienen derechos garantizados, porque sabemos que es una minoría hoy de laburantes, los que son 6 millones de trabajadores del sector privado registrado, cuando hay mucha más gente que labura en la precariedad, pero si es para quitarle derechos a esos sectores, la CGT dice, nos vamos a oponer. Entonces, y nos vamos a oponer en distintos ámbitos, dijo Jorge Sola. Prestemos la atención a eso, hay que ver si lo cumplen o no, pero no es solo el ámbito del Congreso, no es solo el ámbito de los foros, seguramente Movilizaciones, va a haber paros. movilización si el gobierno no convoca a una reunión, si no da información y sobre todo si no están contemplados los pedidos y la demanda de los laburantes, porque acá no solo el sector empresario tiene para pedir. ¿Y hay pedidos y demandas concretos que tiene el sector de los trabajadores o no? Bueno, yo creo que, a ver, poner en la formalidad a gran parte de la gente que hoy labura en la precariedad es una necesidad. ¿Y es una demanda de la CGT? Bueno, yo ahí creo que hay un problema. La CGT muchas veces, y esto no empezó con este triunvirato, se restringe a pedir por esos 6 millones de laburantes que son los que están sindicalizados o están en el sector, no todos están sindicalizados, están en el sector registrado. Me parece que hay que incorporar a toda la masa laboral porque si no es muy difícil discutir, ¿no? Y justamente esto marca también la distancia entre la dirigencia en general, la sindical en particular, con los laburantes en la Argentina. Me parece que no está incorporado eso, que debería estar incorporado cuando la CGT se sienta, también con una serie de demandas que incluyan, por un lado, a los laburantes registrados que no tienen que perder nada. Por lo menos para encarar la negociación de una forma que no Totalmente. sea solamente defensiva, ¿no? Totalmente. Y te lo nombro otra vez a Madanes, que hace un rato en un podcast donde se habla de empresarios y Sí. de empresas. Madanes es el director de Aluar, el jefe, el dueño de Aluar, que es aluminio. la única, si no me equivoco, o si no la principal por Sí. lejos, empresa que fabrica aluminio en la Argentina. Sí, monopólica, muy grande de la Argentina, con una historia. Y dueño de FATE también, de neumático, que es otro sector que está golpeado. ¿Qué dijo Madanes, que no es Juan Grabois? Hay que salir de la defensiva y hay que ir a atacar, dijo en una reunión, en el podcast, en la fábrica, hablando de la mirada empresaria. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay sectores de la industria que están muy golpeados y simplemente decirle al gobierno o pedirle por favor o reclamarle diálogo cuando el gobierno está muy decidido con un rumbo, bueno, tiene sus límites. Por no decir que no tiene ninguna eficacia. Entonces, hay que ver si llega a haber algún tipo de entendimiento, de acuerdo, de reunión, de convergencia entre algunos sectores del sindicalismo con sectores empresarios, que en algunos puntos en este contexto pueden tener objetivos comunes. En otros no, porque, volviendo a Pablo Roca, pide la reforma laboral. Bueno, ¿no? ahí te quería preguntar, porque nombrás a Madanes, nombrás a Pablo Roca, ¿qué señales está enviando el empresariado argentino con respecto al rumbo económico de Milei después de las elecciones? Bueno, ahí te nombro 2 o 3 empresarios que hablaron, que se mostraron. Uno, José Luis Manzano. Todo públicamente. Públicamente lo fue a ver al presidente a Miami hace 10 días. Estuvo reunido con él. Hay declaraciones de Manzano. Hoy es dueño de Telefe, hoy es el dueño de América, hoy es el dueño de Edenor. Un empresario Primera A. de máximo nivel, con una historia muy larga antes en la política, hoy muy alineado con Milei, con su proyecto.
Habló Bettina Bulgeroni también la semana pasada, la esposa del dueño de Pan American Energy, representante además de un foro empresario muy escuchado, amiga de Karina Milei, también habló la semana pasada, dio una entrevista en Radio Mitre, apoyando al gobierno muy firmemente. Estos dos que te nombré recién, Manzano y Bulgeroni, Bettina Bulgeroni especialmente, casi de manual que están apoyando a Milei. El tercero, que no fue un apoyo explícito, pero que estuvo en la Casa Rosada, es Miguel Galuccio, un empresario muy importante de la Argentina. El exdirector de YPF durante el gobierno de Cristina. Exactamente. Cristina lo llamó cuando dijo hay que estatizar YPF, recuperar la mayoría accionaria. Fue Miguel Galuccio el que estuvo al frente de esa YPF, que empezó a revertir en ese momento el déficit energético que tenía Argentina. Se iban 7.000 millones de dólares de déficit tenía en ese momento la Argentina, 2012, cuando se estatiza parcialmente YPF. A mi criterio fue tarde, pero fue el gobierno de Cristina, diría, cuando se pudo. Pero claro, muy urgidos por el problema de los dólares. Hoy vas a tener 7.000 millones de dólares, no de déficit este año, de superávit energético. A partir de Vaca Muerta, a partir de que se recuperó YPF. Bueno, Galuccio no está más en YPF, tiene una empresa que se llama Vista. Estuvo la semana pasada, el viernes pasado, con Milei y Caputo en la Casa Rosada, anunciando inversiones. ¿Qué quiero decir con esto? Es un empresario que, si bien viene del sector privado, que está identificado con un momento, el momento final del kirchnerismo, cuando Cristina decidió no hacer lo mismo con YPF que lo que había hecho con Aerolíneas, por ejemplo, lo nombró a Galuccio. Bueno, hoy Galuccio está apoyando algunas cuestiones del gobierno de Milei. Entonces hay distintos actores importantes en sectores estratégicos, sectores de alta rentabilidad, muy alineados o dando señales, algunas más intensas, otras no tan intensas, pero que hablan por sí mismas, de apoyo al gobierno. Paolo Roca es un hombre partido al medio entre dos lealtades, podemos decir. ¿Cuáles son esas dos lealtades? El petróleo y el acero, ¿no? O sea, corren por andariveles distintos. Exacto. Paolo Roca, Techin, el grupo Techin es el mayor empleador de la Argentina. Junto con Coto tiene alrededor de... Leía una nota de Horacio Ricci en Clarín que hablaba de 20.000 empleados cada uno. Tremendo. Coto y Techin en la Argentina. Aparte, Techin tiene la particularidad de que, claro, exporta, es una multinacional de las pocas que tiene la Argentina. Paolo Roca se reconvirtió durante el macrismo, gracias a una legislación a medida que le hizo Juan José Aranguren. Se llamaba la Resolución 46. Bueno, a partir de eso, Techin empezó a crecer con Tecpetrol en Vaca Muerta y en un yacimiento que se llama Fortín de Piedra. ¿Tecpetrol no metió un ministro en este gabinete? Bueno, funcionarios en el área de energía. Está Horacio Marín en YPF. El postulado por Macri para ser jefe de gabinete. Exacto. Él viene de Techin también, viene de Tecpetrol, viene de haber trabajado en el área energética de Techin. No sé si terminó bien esa relación. Algunos dicen Marín es un empleado de Roca dentro del gobierno de Milei. Otros dicen no, Marín se fue porque... Se cortó solo. Se cortó solo y ya no estaban bien las cosas. Pero Paolo Roca gana y mucho con el petróleo hoy, que es, si querés, el sector en el que es nuevito o tiene menos de 10 años. Con Techin, en cambio, con el acero, lleva mucho más tiempo y ahí tiene problemas y por eso se queja de China y por eso pide, casi una herejía, le pidió al gobierno una política industrial. Pedirle a Milei una política industrial es casi... una herejía, exactamente. Se lo pidió la semana pasada. Públicamente. Sí, en la conferencia industrial, en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, el jueves pasado, apareció Paolo Roca, habló media hora. Y tiró un dato que me parece que habla un poco de la situación. Si pierde Techin, ¿cuánto puede llegar a perder un pequeño empresario industrial hoy en la Argentina? Dice Paolo Roca en esa reunión, que no tuvo tanta difusión, me parece, dice, hasta el año pasado importábamos 5.000 lavarropas por mes, ahora importamos 87.000 lavarropas por mes. Lo mismo con heladeras, importábamos 10.000, ahora importamos 80.000. Entonces, claro, hay una lluvia de importaciones que está matando a la industria nacional. Hasta Paolo Roca lo ve y lo dice. A Paolo Roca. Exacto. Y dice, bueno, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué es la duda que tienen los empresarios? Y sobre todo pienso en los pequeños y medianos empresarios. ¿Qué hago? ¿Salgo a competir a pérdida o directamente importo todo y vendo lo que importo? ¿No? Conviene más importar que producir hoy en la Argentina con este dólar, con los aranceles que el gobierno da de baja, ¿no? Entonces es muy fácil importar y es muy caro producir. Y lo que más llega, ahí está la paradoja, son productos chinos, ¿no? De un gobierno súper alineado con Estados Unidos que abre a las importaciones, que permite un festival de importaciones,
pero el más trampista de los gobiernos es el que más productos chinos está recibiendo, ¿no? Excelente. Entonces ahí hay una paradoja y empresarios como Paolo Roca le piden al gobierno una herejía o un imposible, algo que no sé si Milei va a hacer, que es tener una política industrial para defender el trabajo, porque hay despidos, hay una ola de despidos muy fuerte después de las elecciones. Te menciono 2 empresas de electrodomésticos, una es Mave, en Córdoba, despidos, suspensiones, la otra es Electrolux en Rosario, digo, todos los días nos enteramos de Eso también 400, está pasando, 200, claro. sí, está quedándose gente sin laburo todos los días, o suspendida o despedida. ¿Es apresurado decir que Milei está en su mejor momento desde que es presidente? Y yo creo que no, que tuvo un buen momento quizá cuando fue el blanqueo, agosto 2024, septiembre 2024, octubre, esos meses, Esos hasta 3 fin meses, de año, y hoy está otra vez en un muy buen momento, desde el punto de vista de la salud política del gobierno. Claro, claro, eso eso no me quiere refiero. decir que la sociedad argentina No, está claro. esté yéndose para arriba. Pero sí el gobierno, hoy es muy difícil que alguien se le plantee al gobierno y le diga esto no, esto no, esto no. Lo puede hacer Paolo Roca, hasta ahora fue una declaración, no sé si puede hacer algo más. Si los industriales pueden tener otra vez, digo, puntos de convergencia con la CGT en algunos temas puntuales. Obviamente en otros hay diferentes intereses, casi antagónicos, porque Paolo Roca también dijo, asoció flexibilidad con productividad, está en contra de la ultraactividad, que son los derechos adquiridos de los laburantes. O sea, en algunas cosas todo el empresariado está detrás de Milei contra los sectores del trabajo. En otras cosas hay empresarios que dicen, Milei nos lleva puesto a todos. Me estás matando, claro. Está matando a la industria nacional. Entonces, ahí está la ambigüedad. Ojalá que se pueda lograr algún tipo de convergencia para poner algún freno. El gobierno no va a frenar en este momento por voluntad De bonanza, propia. obvio, ¿no? claro. O Con sea, voluntad se le propia alinearon los planetas. Y oposición muy, muy neutralizada. Exacto. Bajo el riesgo país, está el apoyo de Trump, los gobernadores se están volcando otra vez. No hay riesgo Cuca. El riesgo Cuca está exterminado, ya no hay excusa con eso. Pero bueno, Milei también siente o sabe, y esto también lo he hablado con alguna gente cercana al gobierno, que es ahora o nunca, ¿no? No puede esperar para avanzar con estas transformaciones. Claro. Tiene que avanzar ahora. Si espera Este verano. 6, 7 meses a ver si Andás avanza. a ver, andás a ver, Exacto. andás a ver. Entonces, se te va el dólar de vuelta, cualquier cosa puede El pasar. gobierno tiene que avanzar ahora, que tiene esa licencia social, hay que ver si lo puede hacer, hay que ver si la disputa política se restringe al Congreso o tiene un capítulo también en la calle, como parece insinuar la CGT. Todo eso está por verse todavía. Diego, querido, volvemos a vernos en 15 días. Si no es la última del año, pega en el palo. Si no es la última, es la anteúltima. Nos veremos ahí esa última semana, el 16 de noviembre, una cosa así. Siempre un placer conversar Para mí con también, vos. Pedro. Muchas Muchísimas gracias. Y te escucho, por supuesto, en Fuera de Tiempo. Yo lo escucho por Spotify, pero sale por Radio Con Vos. ¿Qué día sale al Los aire? miércoles a las 8 de la noche, Fuera de Tiempo en Radio Con Vos. No me lo En pierdo. YouTube, en Spotify. No me lo pierdo. Gracias, Amigos, Pedro. Gracias a vos, Diego Llanú. Espero que nos crucemos con River en algún momento de estos playoffs. Le quiero agradecer a Guillermina de Soy Breccia, que nos mandó una alfombra divina acá para el estudio. Así que ya saben, amigos, si quieren alfombras y tapices personalizados, entren a las redes de @soybreccia. Y atención, porque con la palabra gelatina tienen un descuento. Mirá qué linda que quedó. Esto está acá. Es tan linda que uno no quiere ni pisarla. Y está en el medio del estudio y uno no puede caminar por el estudio porque no quiere pisar la alfombra. Así que gracias, querida Guillermina. Bueno, me fui. Son las 4 de la tarde, de repente. Querido Ayrton, hasta mañana. Lo mismo para Sofi de Brea, lo mismo para Neuen, lo mismo para Teo. Insólito. Lo mismo para Flor Fresa. Mi nombre es Pedro Rosenblatt. Nos reencontramos mañana a la 1 del mediodía. Como siempre, le mandamos un saludo también a Mati Mauset, a Lía Copelo, a Tomás Quintín Palma y, por supuesto, a Marcos Aramburu. Que tengan buenas tardes en caso de que eso sea posible. Chau.